Buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de ecodiseño de residuo a producto de la cuna a la cuna. Es un taller que se enmarca dentro del proyecto de GREN, del Laboratorio Creativo de Ecodiseño, el Ecolab 2020. Se trata de un proyecto transfronterizo, de cooperación transfronteriza entre Portugal y España, entre las regiones de Alentejo y Centro en Portugal y la región de Extremadura en España. Un proyecto que trata de promover y fomentar el ecodiseño en el nuevo diseño de productos con una visión más sostenible. Dentro de la página web de gren.eu pues podéis tener algunos de los resultados que hemos estado obteniendo y que se han obtenido en el proyecto, como puede ser pues, una guía de materiales sostenibles para el sector de la construcción, un mapa de recursos donde están muchas empresas que de una manera u otra están vinculadas con el ecodiseño, pues una guía que va a salir dentro de muy poco sobre estrategias para modelos de negocio sostenibles basados en ecodiseño y algunos que otros resultados más. Y bueno, pues dentro de este taller vamos a contar con Gemma Canals, de la consultora Eco-Intelligent Growth. Muchas gracias y bienvenido, Gemma. Comentar solamente una cosa, que vamos a grabar este taller. Si alguien tiene algún problema, que no lo comente en el chat o por privado o por correo electrónico, porque todos los talleres de este laboratorio creativo, de este Ecolab 2020, se van a colgar como todos los talleres que se han hecho en la página web del proyecto. Y en este caso, bueno, dado que no podemos vernos en persona, pues no solamente compartiremos la presentación, sino también compartiremos el vídeo para que, bueno, una vez que terminemos, que si alguien lo quiere recordar o si alguien que no ha podido participar, pues está interesado, que tenga acceso a ello. Bueno, pues comentar que este taller es el tercero de los 4 que conforman el Ecolab 2020. Tuvimos uno de modelos de negocios sostenibles basado en el ecodiseño, otro de ecodiseño en el sector del envase y embalaje, y nos queda uno para este jueves de soluciones basadas en la naturaleza. Y en el que nos encontramos ahora, el ecodiseño de residuo a producto de la cuna a la cuna. Vamos a saber algo más de lo que es el Cradle to Cradle. Contamos, como he comentado, con Gemma Canals, que es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me confundo, asesora acreditada de Cradle to Cradle para el sector principalmente de la construcción, y también es asesora y certificadora en otros certificados muy vinculados, como puede ser BREEAM, LEED, etcétera. Y nos va a hablar, bueno, pues lo que es de residuo, no como un fin, sino como un inicio, las distintas herramientas que hay, o el certificado Cradle to Cradle, y ejemplos de cómo, bueno, esta herramienta de ecodiseño puede también servir para incrementar la competitividad de las empresas. Vamos como en el resto de talleres, las opciones para comentar o compartir algún tipo de inquietud. Puede ser vía preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de la pantalla, o vía chat. Vamos a hacer un pequeño break como a mitad del taller para las primeras preguntas, y después al final del taller pues abriremos de nuevo la opción, y si alguien quiere comentar algo le daremos paso y se generará un poquito de debate. Por mí, sin nada más, Gemma, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos primero, y muchas gracias, Carlos, por la introducción e invitación. Entonces, es un honor estar aquí hoy presentando. Desafortunadamente lo hacemos de manera online, pero bueno, al menos tenemos la opción de poder estar en contacto, que al final eso es lo más importante. Entonces, primero de todo, dando paso, como bien había comentado Carlos, trabajo en una consultoría que se llama Eco-Intelligent Growth. Estamos en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y operativos desde el año 2005. Nosotros somos una consultoría estratégica basados, bueno, que nos centramos en implementar la economía circular. Por ende, todo lo relacionado con el ecodiseño y sobre todo fundamentado con el Cradle to Cradle es nuestra manera de trabajar. Al ser una asesoría, tanto trabajamos con pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto del sector privado como del sector público. Y como bien comentaba Carlos, tenemos una área especializada en el sector de la construcción, pero no únicamente. Es decir, en Eco-Intelligent Growth trabajamos en 3 grandes áreas de industria, digámosle así. Una de ellas es el sector de la construcción, donde en cierta manera mi presentación estará bastante fundamentada.
otro de ellos es la moda y los textiles y otro de ellos es el sector del packaging. Entonces, encantada de responder cualquier duda que pueda surgir de esta primera parte y también después de la segunda parte. Y nada, que espero que sea de vuestro interés y vamos allá. Entonces, a través del Cradle to Cradle y nuestra visión de cómo hacer las cosas y cómo generar un impacto positivo, buscamos crear productos sanos, seguros y circulares. Es un poco el leitmotiv de la empresa y la manera también de generar un impacto positivo, es decir, aplicar el ecodiseño en todas las fases del uso de productos, tanto en la fabricación como en el uso propiamente dicho, pero también, sobre todo, haciendo énfasis en la parte del final de vida de ese producto, donde generalmente se puede convertir en un residuo, pero veremos que a través del diseño Cradle to Cradle eliminamos el concepto de residuo y pasa a ser un nutriente. En este sentido, hay una frase, antes de entrar en esta frase, hay una frase del arquitecto Thomas Rau que me encanta porque él define el concepto de residuo como un material que no tiene identidad. Y frecuentemente este es el motivo por el que llamamos residuo a las cosas, porque no sabemos qué son y además, o por ese motivo, no sabemos cómo se pueden gestionar. Por ello, relacionado también, y para evitar que pase eso, a través de la economía circular, en cierta manera, lo que se pretende es imitar la naturaleza, donde el concepto de residuo no existe. Y en este sentido, nuestra manera de enfocar el sector de la construcción en concreto, pero puede ser aplicable a todo, es ver los edificios como árboles y las ciudades como bosques. ¿Por qué? Porque los árboles y los bosques albergan vida, limpian el aire y el agua, enriquecen los suelos, proveen de alimento a los ecosistemas, se autorreproducen, es decir, incrementan la biodiversidad, aportan belleza además y muchos otros beneficios que no son tangentes. Entonces, para un poco introducción y contexto, y también para hacer una larga historia muy corta, el concepto de economía circular y su fundamento, el Cradle to Cradle, la filosofía Cradle to Cradle, empezó hacia el año 1976, cuando el señor Stahel y el señor Ridey empezaron a fijar y a filosofar sobre estos conceptos. En paralelo, y unos años más tarde, a principios del 2002, los padres del Cradle to Cradle publicaron el primer libro relacionado, Remaking the Way We Make Things. ¿Quiénes son los padres del Cradle to Cradle? Pues un arquitecto americano, William McDonough, y un químico alemán. Una mezcla un poco curiosa, pero que se ha demostrado a lo largo de los años que su fusión pues ha llevado a lo mejor de sí. Es decir, ellos además son directores de empresas por ambas partes. Me refiero a William McDonough es el director de MBDC y Michael Braungar es el director de PEA, que son los padres de la certificación y las empresas que gestionaron esta certificación hasta el año 2010, donde se formó un instituto sin ánimo de lucro que se llama Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Está basado tanto en Holanda como en América y es quien gestiona desde entonces la certificación. En paralelo, también ese mismo año, la Ellen MacArthur Foundation, que seguramente la conoceréis, se fundó. A partir del 2010 se gestiona la certificación con el C2C PII y en el 2013 se abre la opción a otras empresas que no sean MBDC y EPEA a convertirse en asesores acreditados. Es entonces cuando EIG aplica para ser un asesor acreditado y es entonces cuando nosotros como EIG podemos empezar a trabajar en certificaciones Cradle to Cradle con fabricantes directamente. Después, en el 2015, es cuando hace el boom la economía circular en términos de regulaciones europeas y packs y ayudas, etc.
Y es por ello que todo el concepto de Cradle to Cradle hace un crecimiento exponencial bastante importante. Además, se confirma recientemente, en el año pasado, con el European Green Deal, otro pack de medidas de la Unión Europea donde se promueve el uso de materiales saludables y circulares. Entonces, el enfoque como filosofía del Cradle to Cradle. ¿Cómo se trabaja y cómo se generan impactos? Pues se empieza trabajando desde la molécula, es decir, entender de qué están hechos los productos, y se va traspasando a niveles más superiores, hasta llegar a generar un impacto en el planeta, en países y también en el planeta. Entonces, para ello existe la herramienta, que es la herramienta de diseño y verificación de la economía circular. Y esto es el Cradle to Cradle Certified. El objetivo y lema de esta certificación es diseñar productos saludables y perpetuamente ciclables. ¿Por qué? Porque con el diseño del producto, en cierta manera, ya defines la intención de este producto, tanto en la fase de uso, obviamente, pero también en la fase después del uso, final de vida o inicio de la siguiente vida. Entonces, el objetivo de hoy es explicaros sobre el Cradle to Cradle Certified Products Program, cómo está gestionado y cómo funciona. Como es la herramienta de verificación de la economía circular, se fundamenta en los mismos principios y pilares. Son cuatro de manera muy resumida, porque podría dar como para 2 o 3 sesiones más. Por un lado, está toda la optimización de los materiales y productos que se utilizan en la fabricación de productos. Es decir, se elimina el concepto de residuo y además se optimiza las fórmulas de los productos para simplemente utilizar productos saludables. Además, se promueve que todo el proceso de fabricación de los productos funcione con energías limpias, es decir, procedentes de origen renovable, y además que en cualquiera de los casos, si se generase alguna emisión emisión de CO2, también se pudiera compensar. Por otro lado, otro de los pilares fundamentales es promover la biodiversidad, y esto en cierta manera está relacionado con la ciclabilidad de estos y el siguiente uso, ¿vale? Entonces, esta certificación se basa en estos 4 pilares fundamentales y lo desglosa en categorías, que es lo que veremos más detallado. Como certificación, el objetivo es primero identificar, inventariar las sustancias o todo lo presente en un producto, evaluar estas sustancias en cuanto a su impacto positivo y negativo, y a partir de ahí trabajar en maximizar el impacto positivo y minimizar el impacto negativo. Entonces, para hacer eso, el enfoque es multiatributo, es decir, se analizan 5 categorías de temática. Las vemos aquí abajo en la diapositiva y entraremos más en detalle a continuación. Como certificación, es un programa multiatributo reconocido internacionalmente y evalúa los productos. No certifica procesos de fabricación, lo veremos más adelante, y además está reconocido internacionalmente. También lo veremos. Como comentaba, es una certificación de producto, por lo tanto, no se puede certificar un edificio o un proceso productivo. Para ello ya hay otras certificaciones que en ese alcance le corresponde más. Por ejemplo, en el caso de los edificios vendría a estar la certificación LEED, WELL, Verde, DGNB, etc. Entonces, al tratarse de certificación de producto, es abierta a todo tipo de producto y a todo tipo de industrias, excepto aquellos productos de alimentación y bebidas. El packaging, en cambio, sí entra dentro del alcance de la certificación y sí se podría certificar. Y además, aunque hablemos de certificar productos, también aplica a todo lo que son los conjuntos de partes y pequeñas piezas que forman parte de un producto más grande, pero en sí esa pequeña pieza también es un producto. Es decir, tanto aplica al sector business to business, B2B,
como business to consumer. Por el otro lado, esta certificación no es aplicable, como comentábamos, a procesos, edificio, etcétera, pero también en aquellos tipos de productos que entren en conflicto con los pilares fundamentales de la certificación. Entonces, las categorías en las que vamos a profundizar son 5. La primera y más relevante dentro de la certificación es el Material Health, que el objetivo es seleccionar materiales saludables y seguros. A través de el conocimiento y el trabajo estrecho con el fabricante y toda su cadena de suministro, se consigue conocer cuál es la fórmula química del producto. Todos seguidamente, la categoría de Material Reutilization, el foco es eliminar el concepto de residuo y obtener que todos los productos y distintos subpartes, subcomponentes, pasen a ser nutrientes nuevamente a través de una estrategia de ciclaje. Cuando me refiero a ciclaje, no es únicamente reciclaje, sino también entran otras estrategias como Take Back System, compostaje, refurbishment, es decir, remanufactura, reparación, mantenimiento, etc. Entonces, estas dos categorías se centran mucho o se focalizan mucho en el producto en sí, en cómo está, bueno, el producto en sí, en la química asociada al producto y en qué uso se dará a ese producto una vez finalice su vida útil. A continuación pasamos a las categorías de agua y energía, que están centradas en la manera en cómo ese producto se fabrica. Y por último, aunque es una certificación de producto, en la categoría de Social Fairness, de justicia social, se evalúan requisitos con las prismas de producto, pero cómo esa empresa se relaciona con los proveedores de ese producto, en esas áreas donde estén ubicados, etc. Hago este énfasis porque es una certificación internacional. Los requisitos son los mismos para todos los tipos de producto y para todos los países. Es decir, el mismo requisito que se exige a una empresa española para llegar a oro, también se exige a otra empresa de Bangladesh, por ejemplo, para llegar a oro. Por ello, algunas veces hay algunos requisitos que los fabricantes de aquí, europeos, nos miran como diciendo, pero si esto es muy básico para nosotros, lo tenemos que cumplir por normativa sí o sí. Pero en cambio, en otras partes del mundo, pues hay ciertas cosas que no están tan al orden del día. Entonces, al ser una certificación de producto independiente y voluntaria, esto también es importante, por ahora no hay ninguna normativa, al menos europea, que obligue a las empresas a obtener este certificado. Por ello, la primera pregunta de los fabricantes de producto es, ok, certificarme supone una inversión importante, entonces, ¿cuál es el retorno que obtengo al conseguir esta certificación? Por un lado, el posicionamiento, el liderazgo ambiental, pero también por otro lado, y en función del tipo de sector, hay beneficios, por ejemplo, en el sector de la construcción, las certificaciones LEED, BREEAM y WELL te condicionan o te otorgan puntos por utilizar productos Cradle to Cradle en proyectos constructivos. De la misma manera, Google, a través de su estrategia Pórtico, fue la manera que tuvo de saber qué materiales y cómo de saludables eran los materiales que se utilizaban en sus oficinas. Porque ¿qué pasaba? Google tiene la información de todo o de casi todo, pero desconocía por confidencialidad de las empresas y porque es su conocimiento propio. Entonces, Google desconocía qué productos se utilizaban en sus obras, en sus oficinas y cómo esto podía impactar a los usuarios y a los trabajadores de Google. Que al final seguimos hablando de economía aunque sea circular, y todo tiene un impacto económico. Por tanto, Google quería verificar que aquellos productos que instalaban en sus obras eran saludables. De esta manera evitaban que sus trabajadores pudieran tener problemas de salud.
Por otro lado, bueno, tanto instituciones internacionales como grandes cadenas reconocen reconocen el Cradle to Cradle, y aquí hay mencionadas unas cuantas de ellas. También énfasis en Amazon, que recientemente ha publicado que en su proceso de compra verde van a promover siempre los productos Cradle to Cradle. Lo mismo la institución EPA de Estados Unidos, en su programa de compra verde, también reconocen como preferente el uso de productos Cradle to Cradle. ¿Vale? Entonces, a nivel de cuántas empresas hay ahora mismo en el mundo del Cradle to Cradle, hay más de 300 empresas que cuentan con productos certificados. Esto se transforma en cerca de 1000 certificaciones activas, y esto significa incrementaría esta cifra que aparece ahora en 10.000 productos, más de 10.000 productos. Esto es porque el certificado no corresponde únicamente a una referencia de producto, sino que se pueden incluir varias familias de productos dentro de un mismo certificado. Entonces, ¿cómo está organizada la certificación? Evalúa 5 categorías distintas, que son las que vemos en la derecha de la diapositiva, y hay 5 niveles de certificación. Basic es el más básico, como su nombre indica, y es la puerta de entrada en la certificación, y a partir de ahí va escalando hacia bronce, hacia plata, hacia oro, y el producto que está 100% optimizado es el que se considera platino a nivel general. Y aquí también hago énfasis. Como veis en la imagen de la derecha, vendría a ser un ejemplo del tipo de infografía que una empresa obtiene por un producto certificado, donde se muestra para cada una de las categorías de análisis qué nivel de certificación ha obtenido. Esto es porque el nivel de certificación global del producto será el nivel mínimo que se haya alcanzado en cualquiera de las categorías. Y me explico. En este caso que vemos, en este ejemplo que vemos, todas las categorías son oro y platino. Por ello, el menor de los niveles es oro, y por ello el producto global está certificado a nivel oro. Pero en el caso que en Material Reutilization esta empresa ficticia hubiera alcanzado solo un nivel bronce, el nivel de certificación global sería el nivel bronce. Esta infografía se generó para que las empresas puedan comunicar que, a pesar de conseguir un nivel de certificación global, también se han hecho esfuerzos en las otras categorías y el nivel ha sido superior en esas categorías. Entonces, el enfoque de la certificación, como comentaba antes, es trabajar estrechamente con el cliente, el fabricante, en este caso del producto, y junto con él ir navegando a través de toda la cadena de suministro, a través del proveedor 1, Tier 1, que este a su vez tendrá distintos proveedores, y la solución ahí es que este proveedor 1, nos dé paso o nos dé contacto con su proveedor directo, que es el Tier 2. Y a la vez, este Tier 2 tendrá múltiples proveedores, y así sucesivamente se tiene que ir realizando este camino con el objetivo de entender la química escondida del producto. Es decir, de un producto cualquiera, en esta imagen vemos un vestido, debemos conocer cuál es la química asociada, es decir, la química detrás de los botones, pues las resinas que se utilicen, los tintes que se utilicen, etc. La química asociada detrás de los tejidos, la química asociada detrás de los accesorios y la química asociada detrás de las tintas, hasta que llegamos a un nivel de detección de 100 ppm. Esto viene a ser conocer al detalle del 0,01% en peso del producto. También este es el punto fuerte de la certificación, porque actualmente no existe otra certificación de producto que tenga este umbral de detección.
Sí hay otras que tienen el umbral de detección a 1000 ppm, pero esto es 10 veces más exigente. Entonces, es por ello que es el Material Health, la salud de los materiales, es uno de los puntos más fuertes de esta certificación. Entonces, pasando al concreto de cada categoría de producto, empezamos por el Material Health, la salud de los materiales, donde el objetivo es diseñar productos con ingredientes saludables que puedan ser reciclados eternamente. Y aquí generalmente hay dos requisitos importantes que es lo que me gustaría trasladaros hoy, sin entrar al concreto y al detalle de todos los requisitos. Para ver todos los requisitos, luego al final del bloque de Credel to Credel os enseñaré dónde, pero siempre toda la información de la certificación, del protocolo, procedimiento, requisitos, etcétera, está disponible en su página web. Luego más adelante os lo enseñaré. Entonces, en el concreto de la categoría de salud de los materiales, por un lado, vale, perdón, pensaba que tenía una diapositiva que ahora no me aparece. Por un lado, esta certificación establece un listado muy exhaustivo de sustancias químicas únicas con las cuales no se puede certificar el producto. Es decir, hay un requisito de entrada que es que el producto no esté fabricado con ninguna sustancia problemática que aparece en ese listado. Pensaba que lo tenía en la diapositiva, disculpas, pero si no más adelante os lo puedo enseñar. Entonces, este listado de sustancias químicas está bastante alineado con normativa europea, pero además incluye otras sustancias químicas que no están recogidas en ninguna normativa europea, pero por el tipo de sustancia química que es, se conoce que a corto, medio y largo plazo puede contribuir a generar problemas tanto a las personas directamente, al entorno o bien al ecosistema. Y es por ello que es uno de los puntos fuertes de la certificación. Entonces, esto a la vez es un argumento de venta y de diferenciación respecto a la competencia. Es decir, en el momento que tú conoces o alguien analiza el producto y lo conoce a tal nivel de sustancias químicas, el fabricante puede trabajar con esta información como para optimizar el producto antes de que haya un cambio normativo y entonces se sientan obligados o se sientan forzados a corto plazo a cambiar la química del producto por la aparición de una normativa. Y esto es un poco el motivo de esta diapositiva que estamos viendo, donde una vez conocemos la química del producto a 100 ppm, a 100 partes por millón, lo que hacemos es una evaluación de estas sustancias químicas respecto a 24 indicadores relacionados con la salud humana, la salud ambiental y por tipología química. Entonces, cada una de estas sustancias químicas se mira el peligro de la sustancia química per se, pero se tiene en cuenta cuál es la exposición de esa sustancia química, para así poder determinar el riesgo real de esta sustancia química dentro del producto y dentro del contexto donde pueda estar presente. Y me explico con un ejemplo. Recientemente apareció una normativa donde, por ejemplo, uno de los casos que me viene a la mente, el dióxido de titanio en polvo está considerado una sustancia cancerígena. Entonces, que vendría a ser lo que veríamos en esta pequeña fórmula de el peligro. Pero ¿qué pasa? En ciertos procesos industriales, este dióxido de titanio en polvo cambia su estado y se mezcla con una resina, por ejemplo, para poder atribuirle propiedades a la resina. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este dióxido de titanio ya no está disponible o en exposición directa con el usuario final ni en el proceso de fabricación, ni en el proceso de uso del producto, ni en el proceso de final, o sea, ni en el final de vida del producto, porque este dióxido de titanio está embebido dentro de una resina, es decir, queda totalmente bloqueado por la resina, cambia su fórmula, su composición química y por lo tanto no hay potencial riesgo ni para la persona ni para el entorno.
Entonces, por ello se mira desde esta perspectiva toda la química asociada al producto, porque por sí un tipo de sustancia química puede ser peligrosa, pero en base a la exposición, pues esto no representa un riesgo. Es como si, por ejemplo, hiciéramos la comparativa con el beber agua, beber litros de agua. ¿Es un peligro por sí mismo beber agua? No, es necesario. Es necesario. En cambio, ¿es un peligro beber 20 litros de agua en un término de media hora? Pues seguramente sí. Este contexto o esta exposición hace que se genere un riesgo asociado. Sé que es un ejemplo que puede sonar muy... pero es la manera sencilla que tengo de explicar este punto que frecuentemente puede generar duda. Sin embargo, cualquier duda o pregunta, pues más adelante lo respondemos. Entonces, como resumen de esta categoría de salud de los materiales, hay que centrarse en 3 aspectos. Primero, la identificación de la fórmula química del producto a un nivel de detalle muy pequeño. Por otro lado, la verificación que esta fórmula química no contiene ninguna de las sustancias problemáticas. Y el tercer hecho que te limita a ir a una categoría u otra es saber cuán optimizada está esta fórmula química. Es decir, si el 100% de tu fórmula química está optimizada, es decir, que no existe ningún riesgo ni para la salud humana, ni para la salud ambiental, ni por el tipo de químico, en la fabricación, uso y disposición o siguiente vida de este producto podrá obtener el nivel oro en la categoría de salud de los materiales. Sin embargo, si una vez conoces la fórmula química, se hace esta evaluación y se detecta alguna sustancia considerada tipo CMR, este producto simplemente podrá conseguir la categoría, podrá conseguir la categoría bronce. Para llegar a la categoría silver, el requisito es conocer la fórmula al 100%, que se evalúe esta fórmula y que pueda haber alguna pequeña sustancia problemática, pero que no sea un CMR. La diferencia entre silver y bronce es que, silver y oro, perdón, es que en silver puede existir alguna pequeña sustancia problemática en muy baja concentración que no sea CMR, y en oro no puede existir ninguna sustancia no optimizada, es decir, todo debe estar optimizado. Este sería, a grandes rasgos, la categoría de salud de los materiales. Como curiosidades de esta categoría, podéis imaginaros, en el momento en que vas a preguntarle a un fabricante químico, a un fabricante del sector químico, hola, necesito conocer la composición de tu componente, hace unos años nos miraban como si fuéramos marcianos, porque es su conocimiento y es su know-how, entonces bajo ningún concepto solían compartir sus fórmulas. Por suerte, y también gracias al soporte de los fabricantes y de los clientes, esta situación siempre ha ido cambiando. Entonces, con todas estas empresas siempre trabajamos bajo acuerdos de confidencialidad para garantizar que la información que nos proporcionen se utilizará con el único fin de evaluar el producto en cuestión, ningún otro fin, y que la información que nos proporcionen nunca saldrá de nuestros registros. Entonces, aún hoy en día hay algunas empresas que son muy curosos de su química, pero la gran mayoría de ellas ya están bastante acostumbrados a este tipo de solicitudes y facilita mucho la faena. Entonces, cambiando de categoría, también muy centrada en el producto en sí mismo, es la categoría de Material Reutilization, donde el objetivo es eliminar el concepto de residuo y que todo se convierta en tipos de nutrientes, que estos puedan ser ciclados infinitamente. ¿Y cómo se obtiene eso? Se entiende el producto en 3 aspectos. Por un lado, el primero es el tipo de materia prima, cuál es el origen, el circular sourcing. Conocer qué porcentaje de esta materia prima que se utiliza para fabricar el producto es de origen reciclado o rápidamente reciclable.
Esto es, si por ejemplo, pues en la mayoría de productos, hoy en día en materias primas ya existe que parte del producto ya sea de origen reciclado. En la fabricación del acero, el 80% del acero es de origen reciclado. En la fabricación de cualquier metal hay un porcentaje muy importante que ya es de origen reciclado. En el caso de los plásticos, esto no es tan frecuente, no es tan frecuente también por un tema de normativa. Pero bueno, poco a poco el mercado va evolucionando y también, además, con las nuevas tecnologías se van descubriendo nuevas fuentes y nuevos tipos de proceso que permitan el reciclaje. Por otro lado, dentro del circular sourcing se considera el material conservation, es decir, el impacto, bueno, a través del diseño del producto, qué impacto se evita en la extracción de materia primera, a través de eso, de optimizar la fabricación del producto o bien incorporar materiales de origen ciclado, de origen reciclado, perdón. Como segundo bloque, el circular design, es decir, el producto que has diseñado, cuál es su camino a seguir en un futuro, cuando acabe su final de vida o cuando sea el momento que tenga que cambiar el uso del producto para pasar a hacer otra cosa. Por ello se considera el porcentaje de ciclabilidad del producto, es decir, pues por ejemplo, de una mesa de oficina, ¿cuánto de esta mesa se va a poder utilizar en un futuro? Depende. Si la mesa se utiliza nuevamente como mesa, el 100% será ciclable. Si la mesa no se puede utilizar como mesa, pero sí se pueden aprovechar sus partes, pues será otro tipo de porcentaje, será otro porcentaje, porque es posible que en la separación de los distintos componentes la eficiencia no sea del 100%. Y esto me lo liga con la tercera de las opciones dentro del Circular Design, que es el Design for Disassembly. Es decir, aquí se incluye el cómo has diseñado tu producto para que en un futuro sea desensamblable. Y aquí me explico también un poco más. El caso de la mesa, pues en cierta manera sería fácil. Mecánicamente seguramente sea posible separar pues, las distintas partes metálicas, de madera, recubrimientos que puedan haber a nivel de cantos. Pero, por ejemplo, en una pieza plástica donde se hayan mezclado distintos tipos de plástico, el diseño para el desensamblaje de los distintos tipos de plástico ahora mismo no sea tan fácil y se debe hacer a través del ciclaje químico. ¿Vale? Pero un poco es la idea. O sea, si entrásemos a ver casos, veríamos que cada caso y cada ejemplo puede tener 1000 excepciones. Por lo tanto, hoy simplemente traslado la idea y más adelante o cualquier duda o reflexión que se quiera hacer, podemos comentarlo en el turno de preguntas. Entonces, en el momento en que tú diseñas un producto para que sea desensamblado, también tienes que definir para qué ciclo va a estar diseñado. Es decir, la misma mesa de madera con elementos metálicos es claramente que los elementos metálicos irán al ciclo técnico y a priori podría parecer que los elementos de madera pudieran llegar al ciclo biológico. Pero ¿qué pasa? Esta madera se ha barnizado, se ha pintado y seguramente no sea una madera 100% maciza. Me explico, seguramente será un DM o un tablero de partículas, donde ¿qué se ha hecho? Se ha cogido virutas de madera, se han aglutinado con una resina y a partir de esa transformación de ese proceso de fabricación se ha generado un tablero de virutas de madera. Por lo tanto, ese tablero que lleva madera y resina de origen fósil, pues no puede ser devuelto al ciclo biológico directamente porque todo lo que es de origen, bueno, todo lo que corresponde a resinas, el ciclo biológico no va a saber descomponerlo, o al menos no sea un impacto seguramente un poco perjudicial. Y por último, habíamos hablado del origen de la materia, para qué se diseña el producto y luego el
hecho de pensar en sistemas. Es decir, al final la economía circular, cuando imita a la naturaleza, también lo que quiere es imitar a los ecosistemas y a las relaciones que hay entre los distintos ecosistemas. Por lo tanto, pues en este sentido está este pilar, donde si volviéramos al caso de la mesa de oficina, ahora mismo los usos siguientes que se podían prever de esta mesa sería una mesa idéntica, pero igual con menores prestaciones, pues en lugar de ser una mesa para la oficina, que fuera una mesa en casa, o bien el poder separar las partes y poderlo llevar por otras cadenas o por otros recorridos dentro del ciclo técnico. Pero es posible que en un futuro, y es aquí donde va el Circular System, haya otro interviniente, stakeholder, que diga, no, a mí esta mesa me interesa porque yo de este material haré un producto de mayor valor. Entonces, estamos en un momento donde algunas de estas estrategias han salido recientemente, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Y al final de todo, el objetivo es que haya un ciclaje activo, es decir, que todos los productos estén diseñados como para que se puedan ciclar de alguna de las maneras, comentaba antes que no es simplemente el reciclaje, pero puedan ciclarse activamente por alguna de los caminos que establece la economía circular. Es decir, evitar que finalicen en el vertedero o en la incineradora. Entonces, vale. De las tres siguientes categorías no entraré tan en detalle, entonces esta, la Renewable Energy and Carbon Management, el objetivo es entender con qué fuentes energéticas se fabrica el producto, el objetivo es que sean de origen renovable y lo más abundantes posibles, y también saber qué otros fueles, combustibles se utilizan en la fabricación del producto. ¿Por qué? Porque si se genera alguna emisión de efecto invernadero, se puedan compensar y ello pueda generar una regeneración de los ecosistemas naturales, principalmente. Esta categoría es eso, está centralizada en el proceso de fabricación del producto en concreto que se va a fabricar. Y aquí también me explico y hago la diferenciación. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque hay algunas empresas que tienen muchos sitios de fabricación, entonces es posible que a nivel corporativo la estrategia en términos de eficiencia energética y origen de la energía sea una, pero que en alguna de sus sedes no sigan esta estrategia corporativa y vayan o más avanzados o menos avanzados. Entonces, para evitar que se pueda generar un greenwashing, con la certificación Credel to Credel se mira el concreto de dónde se fabrica el producto. Y si este producto se fabrica en múltiples lugares, se analiza todos los lugares. Es decir, si hay alguna diferencia entre los lugares, lo que va a prevalecer en la certificación es la peor de las opciones. ¿Vale? Continuando con las categorías, existe la categoría del Water Stewardship, es decir, el agua es un recurso muy valioso, por lo tanto tratémoslo como tal. Y el objetivo de esta categoría de estudio y de análisis es salvaguardar que el agua que sale es más limpia que el agua que entra. También asociado a que el agua que sale de mis instalaciones debe ser de una calidad potable o superior. Y en algunos aspectos pensaréis, esto es imposible, y también pensaréis, bueno, pero en cierta manera es bastante lógico, porque aquí todo el agua de una empresa generalmente va canalizada y acaba en una depuradora municipal o en una depuradora industrial en función de tipología de empresa, sector, etc. Correcto, pero no es así en otros países que no están tan desarrollados. Es por ello que hago este énfasis de decir, son los mismos requisitos aplicados mundialmente y para todas las empresas en todas las partes del mundo. Y por último, para finalizar este bloque de Credel to Credel, la última categoría de análisis es Social Fairness, justicia social, donde aquí lo que se evalúa es cómo la empresa, en relación al producto que está certificando,
gestiona de una manera responsable y ética toda la relación con su cadena de valor, es decir, con sus proveedores y, en cierta manera, hasta donde sus proveedores le dejen, con los proveedores de sus proveedores. Y esto es porque la economía circular no simplemente se fija en los materiales, sino que tiene el enfoque del triple top line, económico, social y ambiental. Es por ello que existe esta categoría, para garantizar que cualquier producto certificado no se ha fabricado violando ningún derecho fundamental de las personas, ni haya habido alguna injusticia interviniente. Y esto también a veces es difícil de explicar, pero puedo garantizar que las empresas que tienen producto certificado Credel to Credel son sometidas a evaluaciones rigurosas en estos términos. Y que frecuentemente a veces nos sorprenderíamos de las prácticas que se llevan en fábricas de países lejanos, que no lo pensaríamos, y en cambio en fábricas que están más cerca o que son más locales, pues estamos aún no años de ventaja, pero estamos aún alejados. Entonces, en este sentido, en esta categoría, por un lado, se tiene que hacer una evaluación bibliográfica y también en base a las pruebas que la empresa debe proporcionar, si están certificados con alguna normativa ISO, auditorías internas que realicen, qué tipo de relación tienen con sus proveedores, etc. Y en base a eso, si hay alguna línea roja que no puedan cruzar y hayan cruzado, en función del ítem que sea o de la característica que sea, la empresa debe trabajar para solucionarlo antes de poder certificarse. Y entonces, este sería el resumen de la parte del Credel to Credel. Sí que aprovecho ahora, dejo de compartir pantalla un segundo para compartir otra, para enseñaros de, ok, se ha analizado el producto respecto a estas 5 categorías y se ha obtenido la clasificación global, pero cómo la empresa sabe que el producto está certificado o no, o cómo una persona puede conocer qué productos certificados hay o no. Entonces, ahí es lo que os voy a enseñar. Dentro de la página del Credel to Credel, es esta, por un lado, en este apartado podéis encontrar toda la documentación asociada a la certificación y el protocolo. Está disponible y es pública, entonces podéis ir consultando los distintos documentos que existen, las políticas y los usos de marca. Y entonces, vuelvo atrás para también enseñaros de decir, ok, cuando un producto está certificado, aquí existe un registro que es donde se puede encontrar qué productos hay certificados. Aquí lo tengo abierto. ¿Vale? Entonces, actualmente existen todas estas certificaciones, pero claro, como veis, se mezclan productos de toda tipología, tanto de moda, como de construcción, como de packaging, productos de limpieza, etc. Aquí está como el global de todos. Luego existe este listado de tipología de productos o categoría de productos donde se puede profundizar. Vale, pues me interesa conocer dentro del sector de la construcción y dentro de los pegamentos de suelos que hay certificado. Ok, pues en esta categoría exactamente hay 2 productos certificados y dentro de cada producto puedes consultar las características. Quería encontrar uno que sea quizás un pelín más conocido. Entonces, dentro de pinturas, por ejemplo, está certificado, igual lo habréis visto por la televisión, recientemente lo empezaron a publicar, pero simplemente para enseñaros. Titán, Industrias Titán, tiene una gama de productos certificados, que es lo que ellos llaman Titán Natural, que ha obtenido el certificado a nivel oro, y esto es porque el producto en cada categoría ha obtenido mínimo el nivel oro, es decir, tanto en agua como en salud de materiales ha obtenido el nivel platino, pero como en el resto de categorías está a nivel oro, pues la certificación global es a nivel oro. Además de proporcionar la fotografía o el ejemplo
del producto certificado, existe también una descripción del producto y además las referencias específicas que están certificadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Titan, que es una empresa internacional muy grande, puede tener certificado un rango de producto, pero no el resto. Es decir, puede tener el 50% certificado o el 25% o el 75%. Y para que no se haga un mal uso de la certificación, te exigen o está requerido que identifiques cuáles son las referencias certificadas. Además, se proporciona generalmente un contacto para ello. Y hasta aquí, bueno, y también cuando caduca este certificado. Y hasta aquí sería el bloque de Credel to Credel. Creo que quizás me he extendido un poco más de lo previsto, pero dejo de compartir pantalla y en cierta manera cedo la palabra a Carlos porque creo que habían un par de preguntas. A ver, Gemma, tenemos una pregunta de Manuel Martín Castizo que dice que Cradle to Cradle certifica productos y no todos, pero ¿es posible certificar servicios? Con el Credel to Credel no. Es decir, la certificación Credel to Credel es de producto, por lo tanto no se certifican servicios. Sin embargo, se pueden aplicar los principios y la filosofía del Credel to Credel a tus servicios. Actualmente no existe una certificación que te certifique servicios circulares. Y tiene otra pregunta sobre el coste inicial que tiene la certificación Cradle to Cradle y el mantenimiento. Vale, aquí es una pregunta compleja, entonces empiezo por la fácil dentro de la complejidad. El coste de mantenimiento. Esta certificación se tiene que renovar cada 2 años, es decir, cada 2 años se tiene que renovar. Y por un lado hay las tasas asociadas al uso de marca, que están gestionadas directamente por el C2 CPI, Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Y por otro lado hay el importe o las tasas asociadas a los servicios de consultoría. ¿Vale? Entonces, la pregunta compleja, que era el coste inicial de la certificación Credel to Credel. Aquí digo que es compleja porque el coste varía en función de la complejidad química del producto. Es decir, si es un material simple, pues el coste a partir de los 8.000 euros sería factible y de ahí hacia arriba. Y también en función del nivel que el cliente o el fabricante quiera obtener de entrada. Es decir, no es lo mismo tener el objetivo de certificar oro un producto muy complejo o poder certificar nivel bronce un producto más sencillito. De ahí la horquilla puede variar mucho. Había otra pregunta anterior de Manuel que no sé si cederle la palabra a Manuel, que quizás quiera decir algo más, sobre la diapositiva de evaluación de Material Health, que habla de 24 Hazard Endpoints en 3 categorías, pero solo aparecen 20. ¿Cuáles son los 4 que faltan? Los desconozco ahora mismo, es decir, o bien es porque hemos cogido los indicadores y se nos han saltado 4 por el camino, pero en todo caso lo revisaré y si tengo el email de él, pues le responderé. O bueno, os lo compartiré a vosotros para que Vale. podáis compartirlo con todos. Gracias. Muy bien. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Podemos incluso darle el turno de palabra si alguien está interesado en intervenir o hacer algún comentario. Yo, si mientras alguien se piensa la pregunta, dado que has comentado, bueno, pues el coste que tiene, tanto que puede ser variable de certificación y mantenimiento, yo me voy por el otro sitio. Las ventajas económicas que puede aportar esta certificación. En principio, la construcción es uno de los sectores que tiene un gran impacto en la sostenibilidad y en cambio climático. Existe regulación ya europea donde se promueve que los edificios públicos sean de consumo casi nulo. Y también has comentado que existen ya en algunas compras públicas verdes, en alguna compra verde, como ventajas por tener este certificado o por demostrar sostenibilidad. ¿Hacia dónde ves que va o si la función pública, porque ya hemos visto en todo el tiempo del proyecto que es sostenible económicamente porque lo piden los consumidores, porque es sostenible para la empresa, porque saca una ventaja competitiva o porque el mercado te lo pide, en este caso el mercado público? ¿Cómo ves tú que van a ir a medio plazo todas estas regulaciones que van a hacer
que todo el sector se transforme para hacer frente a esas regulaciones. Entonces, bajo mi punto de vista, también muy personal y muy, bueno, en base a la experiencia vivida, creo que cada vez más se van a incluir certificados verificados por una parte independiente, como es el Credel to Credel, como etiquetas que te garantizan una serie de condiciones y una serie de condiciones ambientales. Esto es, muchas veces las herramientas de marketing, o sea, el marketing de las empresas y los eslogans y la comunicación que hacen puede dar términos a males entendidos y a comunicar algo que realmente no hacen. Entonces, en cierto sentido, cuando tú certificas o cuando alguien independiente a la empresa te verifica y te garantiza que lo que la empresa está diciendo es verdad, esto es la manera de atribuirle un valor añadido. Es decir, los asesores acreditados son entidades independientes a los fabricantes que quieran certificar producto y además estos asesores independientes deben proporcionar toda la información de soporte necesaria que el instituto te exige, porque este instituto es quien revisa toda la información necesaria y además es quien hace cuestiones adicionales de decir, vale, pues en este requisito que se solicita esto, me lo has demostrado de esta manera, pero no me queda claro. Por favor, acláramelo o dame más pruebas de que esto es así. Y además, este instituto cada año realiza auditorías a los asesores para poder verificar pues, aquellas cuestiones que se habían comentado, que sean fidedignas, etc. Esa era una de las preguntas. Por otro lado, la palanca. La palanca pública es muy importante, pero también es verdad que cada vez más los usuarios finales empezamos a tener inquietudes sobre lo que hay en los productos que están en nuestro día a día. Es decir, en el sector de la construcción, porque nos pasamos el 80% de nuestro tiempo encerrados en espacios. Pero, por ejemplo, todo lo referente a packaging o moda es porque tiene un impacto muy directo sobre el usuario final. Y en esa serie de acciones que el usuario pueda hacer, pues siempre que pueda comprar o adquirir un producto que sabe que un tercero ha garantizado que es más sostenible por los motivos X, si está en su poder de decisión, va a ir hacia ese producto. Pues gracias. Tengo otra que la dejo para el final por si acaso sale en esta segunda parte de la charla. Gracias. Vale. Sé que vamos un poco fuera de tiempo, entonces la segunda parte será un pelín más rápida. Entonces vuelvo a la presentación. Vale. Habíamos hablado, o este era el bloque de la certificación Credel to Credel, y ahora un poco también cómo vincularlo con la transformación de un residuo a un producto. Es decir, cómo escalamos que el uso de productos Credel to Credel vayan a cambiar o vayan a generar un impacto positivo. Es decir, vayan a eliminar todos los residuos porque se sabrá qué tipo de materiales son, para qué uso están diseñados y qué salidas en un futuro pueden tener. Y esto se escala de diversas maneras. En el sector de la construcción existe una herramienta que es el pasaporte de materiales, que esto es la puerta de entrada a un ecosistema circular. Es decir, y me explico otra vez, los edificios son como bancos de materiales. Si actualmente hay canteras de piedra o canteras de yeso, en un futuro estas canteras es posible que no existan o que no se puedan intervenir en ellas. Entonces, los edificios serán las canteras del futuro. ¿Por qué? Porque actualmente instalamos productos y permanecen allí durante mucho tiempo hasta que se hace una reforma interior, hasta que se demuele un espacio, etc. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Que no se hace una deconstrucción, sino se hace una demolición. Y por lo tanto, todos aquellos materiales de valor, tanto ambiental, social y económico, acaban mezclados y se pierde su valor, tanto otra vez ambiental, social y económico. Entonces, para evitar que esto pase y muy vinculado con la estrategia
con la estrategia de circularidad, en nuestra empresa, en conjunto con una constructora, que es Grupo Construcía, desarrollamos varias herramientas. Una de ellas, bueno, no 100% la desarrollamos nosotros, pero digamos que partiendo de una base, pues la optimizamos y la hicimos más fuerte. Esto es el pasaporte de materiales. ¿Qué es el pasaporte de materiales? Es el duplicado digital de un edificio o de un espacio construido, donde se identifica cada elemento que se ha instalado en cuanto a qué material es decir, qué producto es, de qué fabricante es, qué tipología de material es o qué tipologías de materiales intervienen y cuál es la química asociada. La química asociada o bien es a través del Credel to Credel, generalmente, o bien por simplemente pues, por conocimiento interno o por bien por trabajar con la empresa en cuestión. En esta identificación de materiales, también en el pasaporte de materiales, lo que se busca es conocer qué pasará con esos productos en el final de su vida útil. Es decir, el producto por sí puede tener un camino especificado, pero en función de cómo ese producto se ha instalado en la ubicación en concreto, podrá seguir teniendo ese camino o podrá tener otro camino distinto porque la solución de instalación ha invalidado todo el producto. Y me explico. Por ejemplo, una moqueta se puede instalar de diversas maneras. Una de ellas es aplicar cola en general en todo el suelo y entonces luego depositar la moqueta y que se enganche. O bien, otra opción de instalar esta moqueta es con pequeños adhesivos que se unen en uno de los vértices de la moqueta y así con todas ellas. ¿Esto qué garantiza o qué facilita? Que la recuperación de esta moqueta sea más fácil. ¿Por qué? Porque su superficie que toca con el suelo, es decir, la superficie que toca con el suelo, no está 100% enganchada, sino pequeñas partes de la moqueta y por ello será más fácil poder recuperarlo. Entonces, además, después de toda identificación, cuantificación, tanto de kilos como de tipología de productos, si son saludables o no, y qué se va a poder hacer con estos materiales en un futuro, nos permite calcular el valor financiero y no financiero de los espacios constructivos, lo que le llamamos el valor residual o valor futuro. Y esto es porque actualmente hay una tendencia de precios de productos, pero barajamos trabajar en un entorno de economía circular. Por lo tanto, las cosas cambiarán, y más en lo que se refiere en stock de materiales. Y es por ello que a través del pasaporte de materiales y con toda esta cuantificación podemos tener estas cifras. Entonces, aquí lo que podéis ver es un ejemplo de los resultados parciales, es decir, parciales porque no aparecen todos los resultados, de un pasaporte de materiales, en concreto del pasaporte de materiales del espacio que veis aquí detrás, que son las oficinas de IG. En la foto central lo que veis es la entrada de la oficina y lo que se ha identificado y cuantificado es que para hacer la rehabilitación de esta oficina, que es una oficina pequeñita de unos 150 metros cuadrados, se necesitaron o se utilizaron casi 29 toneladas de materiales. Esto es un montón, corresponde a 8 elefantes africanos. Cada uno, pues no recuerdo el peso, pero un montón. Y dentro de estas casi 29 toneladas se identificaron varias familias de productos, que a su vez estas familias de productos, como pueden ser minerales y pétreos, madera, plásticos, metales, etc., en el pasaporte de materiales están divididos en distintos submateriales o compuestos químicos. Es decir, pues el plástico no tenemos que hay 1,43 toneladas de plástico en general, no, tenemos definido cuántos kilos de polipropileno, polietileno, PVC, polipropileno reticulado, etcétera, cuántos kilos de cada tipo de plástico existen. Entonces, ¿por qué nos interesa o por qué hacemos este ejercicio? Porque en base al tipo de producto sabemos que puede ser saludable o no, y al final lo que nos interesa conocer es la salud de los materiales. En el trabajo de este pasaporte de materiales y junto con la constructora que
que al final buscaba soluciones saludables, se llegó a poder garantizar que casi el 99% de todos los productos instalados eran saludables. Es decir, había un porcentaje inferior a un 1% de materiales que no se pudieron identificar, porque el nivel de análisis era tan exhaustivo que no se pudo llegar a identificar, o bien que eran sustancias problemáticas, porque aunque suene muy idílico, la realidad es que hoy en día aún se utilizan sustancias consideradas como problemáticas en los proyectos de construcción. A veces, por el simple hecho, porque la normativa te exige para cumplir ciertos requisitos como pueden ser de fuego, te exige utilizar unos productos que te garantizan unas características y poder cumplir con unos estándares, por ejemplo, de fuego u otras. Entonces, es importante saber qué tipología de productos tienes, de qué están hechos, si son saludables o si no son saludables. Porque en base a eso, también pudimos determinar de todos los materiales que se introdujeron o que se utilizaron en la construcción o reforma de este espacio, cuántos de ellos iban a estar disponibles en un futuro para introducirlos en alguna vía de reciclaje. Y esto fue el 77% hoy en día, es decir, mirándolo con las prismas del 2020, que es posible que si en el 2023 hacemos otra revisión, este porcentaje haya aumentado. ¿Por qué? Porque seguramente haya mecanismos de ciclaje o estrategias de ciclabilidad que hoy en día no existen. Y por lo tanto, a día de hoy, a fecha de finales del 2019, de hecho, casi 23 toneladas de los materiales que se introdujeron en esta oficina podrán ser cicladas en un futuro. Entonces, ¿por qué hacemos este pasaporte de materiales? ¿Cuál es el motivo detrás? Como os había comentado antes, el enfoque específicamente en el sector de la construcción es que los edificios son las canteras del futuro. Por lo tanto, los edificios son bancos de materiales. ¿Qué pasa? Si en un futuro desconocemos qué hay en los edificios, no se podrá gestionar. Por ello, hacemos el pasaporte de materiales. Pero por otro lado, aunque sepamos qué hay en el edificio, si no tenemos una plataforma de gestión de estos materiales, la solución estará invalidada. Por lo tanto, la manera de escalar esto y de aplicar esto es generar una plataforma de gestión de los materiales. Y con este ya sería también un poco el último apartado de mi presentación. De explicaros que al menos nuestra experiencia propia y cómo lo estamos enfocando. Estamos trabajando con un partner digital, se llama MyAppsiclea, donde hemos co-desarrollado un software donde se pueden llevar a cabo transacciones de materiales circulares. Y esto es porque el enfoque es múltiple. Y me explico. Hay como 4 capas dentro de este ecosistema, porque al final no toda la responsabilidad es del constructor en este caso, o del propietario, o del gestor de los edificios, sino que es una corresponsabilidad compartida, en cierto sentido, y ahora lo desarrollo. Por un lado, el funcionamiento de esta plataforma es que los fabricantes de producto digitalicen su producto, es decir, que creen un duplicado digital del producto a través de varias estrategias, incluyéndolo, o sea, una de ellas muy claras es, por ejemplo, incluir todas las estrategias de diseño BIM en un producto, es decir, generar el objeto BIM de tu producto. Y además, cómo trabaja esta plataforma en específico es de incluir tu producto en un registro de productos, es decir, en MyAppsiclea, el fabricante del producto, él sí, puede generar este duplicado digital a través del pasaporte de producto, donde va a tener que aportar información de salud de los materiales, de ciclabilidad del producto, del tipo de energía, agua y prácticas sociales que se realizan para la fabricación del producto. Es decir, está muy vinculado con el enfoque de Credel to Credel. ¿Por qué? Porque una vez se tiene este pasaporte del producto, se genera también una evaluación. Y esta evaluación, al final, en un futuro, permitirá obtener unos resultados. Y ahora voy a los resultados. Entonces, cambiamos de perspectiva.
dejamos de lado la visión del fabricante del producto y ahora nos ponemos en la piel del constructor, digámosle así. Cuando un espacio se construye, se genera un pasaporte de materiales y al final este pasaporte de materiales vendría a ser como un depósito de materiales. Por lo tanto, dentro de la plataforma de Apsiclea se pueden generar estos pasaportes de materiales a nivel de edificio, es decir, estos depósitos. Y esto es la asociación de un producto en concreto a un espacio físico. Por ejemplo, si os fijáis en el muro vegetal que tengo aquí, pues el fabricante de este muro vegetal ha hecho o ha realizado el pasaporte de producto dentro de la plataforma de MyApsiclea. Pero nosotros y la constructora hemos generado el depósito de este producto ubicado físicamente en nuestras oficinas de Sant Cugat. Y esto es porque con este depósito, bueno, relacionado con el global de los depósitos, te garantizan o te proporcionan unos resultados, unos indicadores a nivel ambiental, es decir, a nivel de salud de materiales, a nivel de CO2, a nivel de valor residual y a nivel de ciclabilidad, ¿vale? Que vendría a ser como los resultados del pasaporte de materiales a nivel de edificio, que os he mostrado hace unas diapositivas. Entonces, ¿por qué? Porque obtener la circularidad de un espacio a través del Circular Signature. Porque aquí está la clave de hacerlo más grande y de realmente conseguir eliminar el concepto de residuo y de poder gestionar todos los materiales como nutrientes. Dentro de esta plataforma está previsto que se puedan realizar transacciones de materiales, es decir, imaginaos que nosotros, los usuarios de esta oficina, decidimos, bueno, la empresa donde trabajo decide cambiarse de ubicación y por lo tanto este espacio se debe reformar para dejarlo en el estado en el que nos lo proporcionaron, en el caso que no fuéramos los propietarios de este espacio. Entonces, en el momento de hacer la deconstrucción de este espacio, obtenemos materiales y que hoy en día muchas veces no se sabe qué hacer con estos materiales. Pues para ello existe esta plataforma donde tú puedas poner a disposición estos materiales para que otros stakeholders, llamados también transformadores, esto es cualquier partner, cualquier persona interesada o cualquier entidad interesada en estos productos, pues puedan generar una oferta de demanda, es decir, una oferta y una demanda. Y es por ello que a través del uso de esta plataforma como gestión de nutrientes, se prevé que todo el concepto de residuo deje de existir como tal. Es decir, a través del uso de esta plataforma evitaremos o garantizaremos que los materiales mantienen su valor a lo largo del tiempo en un uso igual o superior del que venían trabajando. Y con esto y así, aquí finaliza mi presentación. Entonces, ahora también muchas gracias por escuchar y estoy abierta a responder cualquier pregunta, comentario que haya surgido. Un segundito. Veo la pregunta de Manuel. Manuel, si quieres enciende tu micrófono y si quieres comentar tú directamente la pregunta. Sí, hola, buenas tardes, Ale. Buenas tardes. Mejor hay ruido de fondo, pero el calefactor que lo tengo aquí, que hace frío. Bueno, sí, mi pregunta era muy sencilla, era conocer tu opinión sobre la plataforma MyApsiclea, que no la conocía, la verdad. Me ha parecido bastante interesante. Porque además hay un par de conceptos ahí que me suena y claro, esto de cuando me suenan algo lo asocio a otra cosa y veo la relación. Cuando hablas del duplicado digital o del banco de materiales, me suena pues a gemelo digital que se utiliza en BIM, en la construcción avanzada y demás.
Pero vamos, mi pregunta era mucho más sencilla y más concreta. Y era si la plataforma MyAppCiclea sirve para obtener la certificación de edificios de otro tipo BREEAM, LEED o algo. ¿Mm? Vale, la respuesta, por un lado, también comentarte que esta plataforma, este software, es de reciente creación. Tienen no más de 3-4 años, entonces es por ello que en cierta manera es bastante pionero. Entonces, actualmente no está, es decir, directamente no ayuda o no sirve para conseguir la certificación LEED, BREEAM, etc. Directamente, de una manera directa. Es decir, que LEED, BREEAM o otra certificación ambiental pueda reconocer AppCiclea como software para gestionar la información que se pide en este tipo de certificaciones. Sin embargo, como el enfoque de esta plataforma es trabajar a partir de productos, los fabricantes, cuando hacen el pasaporte de productos, allí incluyen toda la información ambiental que pueda haber disponible. Esto es, declaraciones ambientales de producto, certificados en contenido en reciclado, certificados en origen regional, de compuestos orgánicos volátiles, etc. Y esta es información que el equipo de proyecto puede descargar fácilmente y pueda almacenarla en la ubicación correspondiente para dar respuesta a los requisitos de estas certificaciones de edificación ambiental. No sé si con esto te respondo. Sí, me ha respondido perfectamente. O sea, que es de reciente implantación, ¿no? El sistema o la plataforma, con lo cual Sí. tampoco es muy conocida. Yo ya digo, no la conocía, ¿no? Correcto. Y te quería también, bueno, debido a este desconocimiento general que hay todavía de la plataforma, ¿qué estáis haciendo para que se conozca en otras regiones, como aquí en Extremadura, ¿no? donde estamos y donde creo que, bueno, podría tener aceptación, igual que en otras partes, ¿no? ¿Contáis con instituciones o colaboradores que os ayuden a extender esta... bueno, a dar a conocer, a publicitar este sistema, igual que la certificación Cradle to Cradle, ¿no? Que también te quería, lo que pasa es que hemos pasado a este bloque y no se me ha pasado a hacer esta pregunta, pero quería saber si la certificación de Cradle to Cradle tiene productos de empresas de aquí, del sureste peninsular, ¿no? De la zona de la región extremeña o incluso del sur, centro de Portugal. Respondo a la segunda, bueno, primero la segunda, luego la primera. Es decir, a nivel de productos certificados de vuestra zona, sí, hay. En el registro es cierto que no te aparece el origen de los productos certificados, es decir, de dónde son estas empresas, pero a nivel portugués hay varias empresas, así muy de memoria. Recuerdo un fabricante de pizarras de oficina llamado Bisilke, si no recuerdo mal, y creo que también hay algún otro de particiones acristaladas, particiones interiores. Entonces, a nivel de España, o sea, hay empresas certificadas de todas partes de España. Sí que es verdad que no son muchas, es la realidad. Es decir, si hiciéramos el filtrado por países, Holanda se lleva la goleada, no sería de una manera distinta, como no. Pero a nivel de empresas españolas, sí. A nivel por la región sureste, me pillas. Sí que recuerdo ABN, pero que están hacia la zona de Valladolid, por lo tanto no sé cuán aplicable es. También por el sur de España, en la zona, bueno, cerca de Sevilla, etcétera. Pero por ahí en concreto tengo una en la punta de la lengua que no me sale. Es decir, si en algún momento me viene a la cabeza, intervengo y te comento esto. Entonces, en cuanto a la primera pregunta de extender AppCiclea a otros territorios, por supuesto, al final AppCiclea o MyAppCiclea es una empresa francesa
donde nosotros hemos llegado a un acuerdo con ellos para co-desarrollar este ecosistema e implementarlo también en todo el territorio peninsular. Por lo tanto, ya te digo, es de muy reciente creación, o sea, de reciente creación la empresa, pero es de más reciente creación este acuerdo entre lo que viene a ser EIG, Grupo Construcía y Apsiclea. Y ahí es donde voy con cómo extender el uso de esta plataforma junto con el trabajo de Construcía. Grupo Construcía es una constructora con sede tanto en Barcelona como en Madrid, pero que hacen proyectos constructivos por toda España, por toda la península ibérica. Entonces, al final el objetivo de Grupo Construcía es generar estos bancos de materiales dentro de Apsiclea. Por lo tanto, cualquier proyecto constructivo que sea por cualquier parte de España estará dentro de esta plataforma. No sé si con esto, igual no era 100% la respuesta, pero por ahora es como se puede enfocar. Nada, muchas gracias. A ti. Tenemos también a Álvaro González, que tiene la mano levantada para intervenir. Álvaro, si quieres intervenir, solamente tienes que abrir el micro. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, no sé si lo que voy a preguntar lo han dicho antes, que tengo que 5 minutitos ausentar. Ha comentado algo en la cadena de suministro, mirar a todos los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si ha tenido en cuenta también, supongo, la distancia, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Entonces, claro, yo cuando he estado también en el tema incluso de movimientos estos ecologistas que reivindican, vamos a hacer unas camisetas de algodón de Bali, ecológico. Y digo, hombre, si vienes de Bali a lo mejor no es tan ecológico, ¿no? Entonces, el tema del kilómetro cero, el criterio de kilómetro cero o de lo más cerca posible, ¿esa trazabilidad la tenéis en cuenta dentro de todas las métricas, de todos los criterios que tenéis? Esa es una pregunta. Y bueno, y después ya lanzo la segunda, si queréis, para no confundir, que es un tema distinto. Vale. Si quieres, te voy respondiendo a la primera. Sí, vale. Entonces, como certificación de producto y dentro de los requisitos, por ahora, en la versión actual, no se considera el aspecto de la distancia con el proveedor. Es decir, no hay una métrica recogida con esta finalidad. Actualmente están en la versión 3.1 y se espera que para inicios del próximo año esté vigente la versión 4.0, que actualmente ya está disponible el borrador para revisión pública, etcétera, y simplemente es un proceso de este borrador público, se han hecho preguntas, etcétera, entonces la entidad o el ente de la certificación debe aprobarlo o bien hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, en la versión 4.0 sí que en la categoría de energía sí que se van a incluir estas métricas, o sí que se va a considerar. Por lo que tú mismo comentabas, de decir, ok, ¿cuál es el enfoque del Credel to Credel en esto? Que a veces es un poco controversia, es decir, será una materia prima muy ecológica, pero si la traigo de la otra punta del mundo específicamente con un camión o con un avión para esta finalidad, pues si la empresa no hace alguna acción como para contrarrestar los impactos negativos y que lleguen a ser positivos, pues no tendría mucho sentido. Entonces, en la versión 3.1 no. Al final es una certificación que es un programa de optimización y la misma certificación tiene varios aspectos por mejorar, optimizar. En la 4.0 sí que se considerará. Vale, y gracias. Y después la segunda pregunta es, bueno, también está relacionado con esto el tema de la trazabilidad, la seguridad y todo esto, el intercambio de documentos, etcétera. ¿Os habéis planteado o estáis haciendo ya el tema del blockchain? Nos lo hemos planteado, sí. Entonces el blockchain es como siempre lo tenemos por aquí sonando en la oreja de hace un tiempo para ver cómo implementarlo, porque al final el blockchain, según lo que tengo entendido, es como la información, toda la información está presente, es únicamente tienes que hacer la pregunta adecuada para que te dé la respuesta adecuada. Entonces, a título de empresa sí que nos lo habíamos planteado
para implementar internamente cuando hacemos esta solicitud de información. Sin embargo, al final, como es una certificación donde hay una entidad por encima de nosotros que además se coordina con otros 15 asesores de certificación, al final lo elevamos a ellos. De decir, señores, el tema del blockchain, ¿cómo se podría incorporar? ¿Es viable? ¿No es viable? Etcétera. Entonces, como es un gran cambio y aún también la tecnología del blockchain va evolucionando, es de reciente creación en cierta medida, aún no hay nada 100% implementado o que se pueda ver. Pero lo conocemos, lo tenemos presente, además por el tipo de negocio al cual nos dedicamos tendría mucho sentido, es decir, la trazabilidad de la información, cómo se garantiza, es inviable tener a una persona siempre validando o siempre yendo detrás de las personas para verificar que lo que nos dicen sea correcto. Por lo tanto, si la información real está disponible en una nube llamada blockchain y alguien hace la pregunta adecuada, pues se le dará la respuesta adecuada. Vale, gracias. Ya la tercera y última. Bueno, todo esto es novedoso, muy prometedor y tal, y entonces, desde el punto de vista laboral, por ejemplo, si yo quisiese trabajar en este sector, ¿qué requisitos me piden? Es decir, ¿tengo que hacer un curso acreditado para después poder hacer, o se aprende sobre la marcha, o tengo que ser arquitecto, o tengo que ser según el tipo de producto, tengo que tener una formación, experiencia, etcétera? No hay una formación en concreto para ser asesor Credel to Credel, simplemente que tengas muchas ganas de aprender cada día, mucha curiosidad y muchas ganas también de poder trabajar con las empresas como para ir optimizando los pequeños inconvenientes que puedan tener, tanto a nivel de producto como a nivel de empresa en general. Es decir, los asesores sí que te piden unos requisitos técnicos, es decir, pues que sea ingeniero o licenciado en químicas o en biología o en ciencias ambientales, como es mi caso. Tienes que cumplir unos requisitos a nivel académico, y también experiencia en el sector toxicológico en cierta manera. No ser un toxicológico por sí, pero sí conocer pues cuando se habla de una ficha de seguridad, cuando se habla de una ficha técnica, cuando se habla de un polímero o de una resina que es una sustancia química o es una mezcla de... en ese aspecto, pero ya te digo, es más bien las ganas de aprender, ganas de tener retos constantes y de superar siempre las posibles dificultades que puedan haber. Vale, gracias. Mientras alguien se piensa la última pregunta, y comentar que se ha pasado la encuesta de valoración del taller y mientras las estáis respondiendo, yo sí quería hacer una, no sé si se escapa un poquito al proceso de, bueno, que es Credel to Credel, que es de residuo producto, pero bueno, la lanzo por si acaso puedes responderla. Dentro del consorcio del proyecto de GREN, pues está el Instituto Tecnológico de Materiales de Construcción y Roca Ornamental de aquí de Extremadura, tenemos un clúster de empresas del hábitat en la región centro de Portugal, tendremos el Centro Tecnológico del Vidrio y la Cerámica también en la región centro, y después tenemos la Escuela de Diseño de Diseñadores de Producto en Mérida, aquí en Extremadura, y el Instituto Politécnico de Leiría en la región centro. De los conceptos de la primera parte, de la parte de salud, de la circularidad de los materiales, de la parte de energía, de la parte de social, y me faltaba uno, la del agua. ¿Cuáles son o por dónde están las líneas de investigación o por dónde se está intentando avanzar para encontrar materiales más sostenibles que puedan, bueno, pues, abordar los retos, o cuáles son los retos donde muchos materiales de construcción, en este caso, se enfrentan a la hora de, bueno, de tener una construcción y unos materiales más sostenibles? Vale. La respuesta es muy amplia y me explico. Al final, las empresas hacia donde van a invertir o hacia donde van a investigar es en aquellos, la mayoría de las empresas, ¿eh? No quiero generalizar porque nunca es bueno generalizar, pero donde van a invertir es en investigación hacia aquellas partes que les puedan suponer un ahorro económico
en términos de funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, hay un gran paquete de empresas o de sectores donde se centran mucho en términos de agua y energía y eficiencias generalmente. También hay otras empresas que, bueno, porque en cierta manera considero que todo el aspecto de responsabilidad social corporativa, la gran mayoría de las empresas no lo ven como una inversión, sino que es ya, en cierta manera, es ADN. Es ADN de la empresa de queremos ser ejemplares y cómo damos ejemplo a través de la práctica. Eso por un lado. Y luego están otras empresas donde los desarrollos, o sea, el I+D asociados a la química del producto, al desarrollo del producto, de la composición química, digamos, también es muy fuerte. Porque ¿qué pasa? Con las nuevas legislaciones ambientales y en términos de REACH y etcétera, cada vez se van conociendo más sustancias que potencialmente puedan ser problemáticas. ¿Qué pasa? Estas empresas, si hay alguna afectación en términos de normativa, tienen muy poco espacio de tiempo para hacer los cambios. Por ello, trabajar de entrada en el diseño de un producto con las premisas del Cradle to Cradle, es decir, diseño de productos saludables, conociendo toda la química asociada, haciendo la evaluación de estos, etcétera, para ellos les da una tranquilidad de decir, es que sé que si optimizo mi producto, si consigo este producto esté optimizado, en cierta manera cualquier cambio de normativa no me va a afectar, porque ya hay esta evaluación hecha por la metodología de Cradle to Cradle, que es multisectorial en términos de sustancias químicas, o sea, no solo te miran la sustancia química, sino el impacto a las personas y el impacto en el entorno. Y por ello, pues ya tienen un conocimiento de dónde pueden estar los puntos débiles de su producto y dónde están los puntos fuertes. Y entonces, eso por un lado. En cuanto a la pregunta del sector de la construcción, ¿dónde tiene los mayores retos? Si me dijeras uno solo, te diría que el diablo está en los detalles, y esto es en los acabados, porque a veces es lo más visible, pero es donde puede haber un mayor problema asociado, por exposición directa o por lo que sea. Es decir, pinturas, barnices, recubrimientos, etc. Perfecto. Gracias. La última pregunta, si alguien se anima. Si no, bueno, comentar solamente que ya la semana que viene, una vez que pase el último taller que tenemos este jueves de soluciones basadas en la naturaleza, con la presentación de 2 proyectos de InNature y Life Renatural CEP, bueno, pues daremos como terminado este ciclo de Ecolab 2020 y la semana siguiente imagino que están disponibles tanto la presentación como el vídeo de este taller y el resto de talleres. Y nada, por nuestra parte, gracias si quieres decir algo. Y si no, pues, Gemma, muchísimas gracias por el taller. Gracias por estar abierta a todas las preguntas. Y gracias, te dejo si quieres terminar. Nada, lo mismo, agradeceros a vosotros la oportunidad, también por la invitación. Al final es un placer poder explicar lo que estamos realizando. Y siempre también es un placer poder explicarlo en base a la perspectiva personal. Es decir, no solo es la teoría y la filosofía, que es muy bonita, sino llevada a la práctica, que al final es más sencillo explicarlo en cierta manera. Así que agradeceros vuestra presencia, también vuestra proactividad en las preguntas. Ya te digo, para mí es un placer poder responder y que se generen también incluso retos de decir, vale, pues esta pregunta me lo apunto y en un futuro o pronto te doy respuesta, porque también es la parte bonita de la actividad que realizamos en EIGE. Así que nada, los agradecimientos para vosotros. Cualquier cosa, en la diapositiva del principio, si no me equivoco, teníais mi email de contacto. Entonces estoy a disposición para eso, para cualquier pregunta o cuestión que pueda haber, escribirme y nada, encantada de poder resolverlo en la medida de lo posible. Gracias, si quieres decir algo. Nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar y por acompañarnos esta tarde y nos vemos el jueves. Venga, Muy pues bien.
Gracias Un y saludo a buenas todos. tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego. chao.